Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias al congresista Rosas por la invitación. Esta noche lo que quiero presentarles básicamente es un panorama general de qué estamos hablando cuando hablamos del problema de contaminación por plásticos. La basura marina plástica es uno de los principales problemas de contaminación que tenemos a nivel mundial. Para darnos una idea de el volumen del que estamos hablando, anualmente se arrojan al mar o llegan al mar más de 8 millones de toneladas de plástico. Es decir, esto equivale más o menos a un camión de basura lleno de plásticos arrojado al mar por minuto, todos los días, todos los años. Entonces estamos hablando de un problema bastante grave. A nivel mundial, la producción de plástico sigue en aumento. O sea, no hemos logrado todavía revertir la tendencia de crecimiento del consumo plástico. Se estima que este año 2018 se van a producir más de 360 millones de toneladas de plástico en el mundo. El problema principal es que más del 40% de este plástico que producimos es desechable. Es decir, su vida útil es menor de un año. En la mayoría de casos no lo usamos más de 5 minutos, ¿no? Como las bolsas, la cañita, el vaso descartable que utilizamos para tomar el café. Y en comparación a este 40%, menos de la quinta parte de ese plástico que consumimos es reciclado. De acuerdo a cifras de National Geographic, en el año pasado, 2017, solamente el 9% del plástico que se consumió fue realmente reciclado. Entonces estamos pudiendo ver que hay una marea de plástico que estamos generando y que no se está llegando por un lado a reciclar o revalorizar, pero tampoco está siendo bien gestionada como residuos, sino que en buena parte terminan en el ambiente y llegan al mar, ocasionando serios impactos. En el caso de Perú, la situación no es más auspiciosa. Por el contrario, es bastante preocupante. Del casi 1 millón de plásticos que consumimos en el país al año, el 75% termina siendo residuos. Nuevamente, estamos hablando de plásticos que no tienen más de un año de vida útil. Y sin embargo, solamente el 0.3% de este plástico llega a ser reciclado. Estamos hablando de casi 890 toneladas de residuos plásticos que se generan al día solamente en Lima y el Callao. Pensemos cuánto de esto o cuánto más plástico se genera a nivel de todo el país. El problema no es solamente cuánto plástico generamos, sino también cómo lo estamos gestionando, ¿no? Producimos, como les decía, una cantidad importante de plástico. Estamos hablando de 30 kilos por año per cápita. Sin embargo, tenemos un importante déficit de infraestructura para gestionar estos residuos, ¿no? Tenemos un déficit en cuanto a la cantidad de rellenos sanitarios, y esto hace que solamente la mitad del plástico que se desecha llegue a rellenos sanitarios. La otra mitad termina en botaderos, termina en ríos, en las playas y finalmente termina en el mar. Si vemos por otro lado la composición de los residuos plásticos que tenemos, vamos a poder ver que el 50% está compuesto por bolsas o por envases de Tecnopor. Entonces, creo que eso nos hace ver la importancia de las iniciativas legislativas que se están discutiendo hoy en el Congreso, porque justamente es a este tipo de productos a los que está enfocado. El plástico, cuando se inventa, en realidad viene a facilitarnos la vida. Es un invento importante que ha generado en realidad muchos beneficios a la humanidad, y sin embargo son justamente este tipo de productos plásticos, como las bolsas para compras, los envases de Tecnopor o las botellas para bebidas descartables, las que en un consumo
indiscriminado están generando el problema. No son todos los plásticos, sino es justamente en esos plásticos llamados de un solo uso en los que debemos centrarnos, ¿no? Las estadísticas no mienten, son justamente esos los que generan mayor cantidad de residuos y al mismo tiempo son los más fáciles de erradicar, porque en realidad no son indispensables, ¿no? Si bien por un tema de comodidad los usamos, en realidad podríamos prescindir de ellos si hacemos un poquito de esfuerzo para cambiar nuestros hábitos de consumo. Siguiente, por favor. En esta gráfica pueden ver los resultados de las limpiezas de playas de los últimos 20, no, este es del 2016, pero en realidad los porcentajes son similares en los últimos 20 años y se puede ver que la mayor parte de residuos que se recogen en las limpiezas de playas en el Perú son justamente fragmentos de botellas, de bolsas, envases de Tecnopor, vasitos de café, tapitas de gaseosa, etc. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los impactos, no me voy a extender en este punto porque ya la ministra nos ha explicado bastante bien cuáles son los impactos, sobre todo para nuestra salud y para nuestra economía. Solamente recordarles que efectivamente el plástico genera una alta tasa de mortalidad para la biodiversidad marina, no solamente peces o mamíferos marinos, sino también aves. Se calcula que fallecen más de 1 millón de aves al año justamente por ingesta de plásticos, pero también afecta nuestra seguridad alimentaria. Hay estudios recientes que demuestran que ya, por ejemplo, la sal de mesa en el 90% de los casos contiene microplásticos. Hay otros estudios que han demostrado ya la presencia de microplásticos en el sistema digestivo humano. Entonces, efectivamente, ya hoy en día podemos decir a ciencia cierta que estamos consumiendo microplásticos. No sabemos con certeza cuál es el impacto que esto tiene en nuestra salud, pero creo que como ciudadanos y como país no deberíamos esperar a tener esa certeza, sino que por un principio de prevención debemos actuar ahora y prevenir futuras enfermedades. Y finalmente, impactos económicos. No solamente aquellos gastos relacionados con la atención de salud que podrían generar esta contaminación por plásticos, sino también pensemos en el impacto que esto tiene, por ejemplo, en nuestra industria de turismo. Nosotros tenemos una industria de turismo desarrollada para las playas, por ejemplo, y muchos visitantes vienen también a probar nuestra gastronomía con platos bandera, como el ceviche, y ambas cosas, digamos, van a bajar en su atractivo si tenemos playas llenas de basura plástica, como ya podemos ver en diferentes playas del litoral. Y finalmente también los gastos que representan la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Mientras más residuos generemos, el costo de gestionarlos va a ser mayor y la facilidad para llenar esa brecha de infraestructura que tenemos hoy también va a ser mayor. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer para afrontar este problema? La respuesta está en la economía circular, que básicamente lo que busca es reducir la cantidad de materias primas que utilizamos y reducir la cantidad de desechos que generamos. ¿Y cómo propone lograrlo? A través de las conocidas 3 Rs: reducir, reusar y reciclar. Sin embargo, creo que es importante hacer énfasis en que estas 3 Rs no son todas del mismo tamaño o tienen la misma importancia, porque siempre hay voces que quieren poner el foco de la solución en el reciclaje. El reciclaje es positivo, por supuesto, pero el reciclaje por sí solo no va a ser la solución. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos aumentando la cantidad de desechos plásticos que generamos, la cadena de reciclaje no va a tener capacidad física para absorber todos esos residuos. Hoy por hoy, como les decía hace unos minutos, solamente reciclamos el 0.3%. Entonces, definitivamente hay que mejorar estas estadísticas.
pero pensar que vamos a reciclar el 100% del plástico que estamos desechando es todavía una ilusión y lo va a ser en el mediano plazo. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también que a la larga, todos los plásticos que utilizamos, incluso aquellos que son reciclados 1 o 2 veces, a la larga van a terminar como desechos. Entonces, el foco principal debe ser siempre la reducción de la cantidad de plásticos que consumimos. Siguiente, por favor. Entonces, hay que preguntarnos, como pregunta principal en el debate, no cómo podemos mejorar nuestra capacidad de reciclaje, sino si realmente necesitamos todo el plástico que utilizamos. Y es una pregunta que tenemos que hacernos como consumidores, es una pregunta que deben hacerse también las empresas y es una pregunta que debemos hacernos como país. No es una pregunta fácil de resolver porque la respuesta implica, como ya lo decía la ministra, replantear nuestros hábitos de consumo, pero también replantear modelos de negocios de las industrias para repensar sus empaques, repensar, por ejemplo, los supermercados, la manera como nos ofrecen los productos para facilitar el que como consumidores reduzcamos el consumo de plásticos. Y por eso, por lo complicado, lo difícil de realmente abordar esta problemática, aunque haya ya muchas iniciativas que nos hace ser optimistas respecto a los avances que vamos dando como país, es que se necesita una política de Estado, ¿no? Y por eso saludamos la iniciativa del Poder Ejecutivo de tener ya un decreto supremo y esperamos que el Congreso pueda pronto también darnos una ley. Siguiente, por favor. Y creo que como país tenemos que ser conscientes de que esta problemática no es solo nuestra y que no estamos solos en esta búsqueda de soluciones, ni vamos a inventar la pólvora si tenemos una ley de este tipo. Ya son 37 países, o más de 37 países en el mundo, que cuentan con regulaciones para reducir su consumo de plásticos, son los que pueden ver coloreados en verde en el mapa. Y el tipo de regulaciones que tienen son muy diversas, ¿no? Algunos se han enfocado en bolsas, otros se han enfocado en la cantidad de plástico reciclado que deben incorporar las empresas en sus envases, como en las botellas. Otros han creado impuestos como un incentivo económico para reducir el consumo de plásticos. Y tenemos, por ejemplo, al Parlamento Europeo, que ha aprobado recientemente también una iniciativa bastante completa para reducir el consumo de plásticos en ese continente. Entonces, el país, con lo megadiverso que somos y teniendo la suerte de tener uno de los mares más productivos del mundo, no podemos quedarnos atrás, sino que por el contrario, debemos dar el ejemplo, nosotros como ciudadanos, pero también el Estado, llevando la batuta y aprobando una ley como la que esperamos se apruebe pronto en el Congreso. Muchas gracias.